Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta la cultura rusa. Estamos aquí una semana más y a mi lado se encuentra Álvaro Aragonés. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un jueves, no un viernes, porque Un si nos jueves, estáis viendo en efectivamente. Twitch, no estamos el viernes, estamos el jueves, por Sí, circunstancias. está siendo un programa un poquito raro por esto, pero por circunstancias de la vida, pues como que mi posibilidad de grabar con vosotros era hoy. Y ya sabéis que una cosa muy importante para nosotros es grabar todos los viernes en twitch.tv barra Aragón Radio a las 12 de la mañana, pero cuando no se puede a las 12 pues igual hay que decir, mira, pues yo qué sé, pues grabamos un jueves y ya está. La verdad Claro. es que me ha sorprendido porque incluso aun con eso se ha pasado mucha gente, o sea, están aquí los habituales. Sí, 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 la gente ha dicho, nosotros no nos perdemos esto, es nuestro programa y no nos lo perdemos, lo cual me parece muy lindo y me hace muy feliz. ¿Qué hacemos? Primero, parte número uno. Preguntarle a Álvaro a qué ha estado jugando esta semana. Uf, Pero no, porque antes hay que preguntarle al chat a qué habéis estado jugando esta semana, que ya sabéis que nos encanta hacer esto. Y me gustaría destacar una cosa que nos ha dicho Tetzar en el chat, que es que ha estado jugando a Hotline Miami, que para quienes no lo sepáis es el juego en el que sale la música de cabecera de Checkpoint, y que jugarlo después de escucharnos a nosotros ha sido como un shock, ¿no? Porque como que parecía que íbamos a ponernos a hablar en cualquier momento. Sí, claro, es que, y lo entiendo, o sea, porque claro, acostumbrado a escucharnos, es que escucho ahora la música del juego, que es un juegazo, recordároslo, ¿vale? Es una obra maestra, pues. También me gustaría decir que vamos a hablar como de cosas de cultura rusa hoy, ahora entenderéis por qué, y una cosa que me alegra mucho es que en el chat Eric y Zorzamot ya han hecho el chiste de que a la ensaladilla rusa en Rusia solo se le llama ensaladilla, lo cual me alegra porque esto significa que no voy a estar todo el programa tensa pensando en cuándo lo digo. Ya, bueno. Ahora es cuando os decepcionó, yo estoy con la ensaladilla rusa. ¡Es rusa! Pensabais que no, que iba a decir, no, no es rusa. Pues sí, por una vez sí. Es una ensalada creada en Rusia. Vale, pero es igual, ¿no? Como en las coles de Bruselas, en Bruselas las llamarán coles solo, ¿no? Por un chef francés. ¿Qué has estado jugando tú esta semana, Álvaro? A ver, pues primero de todo, está jugando a varias demos, a varios juegos. Hay un juego del que sigo sin poder hablar. La semana que viene os cuento. Y esta semana, empecé la semana después del programa jugando a Doctor Hauser, un juego de la 3DO, que es uno de los primeros survival horror de la historia. Es una especie de, bueno, de Alone in the Dark, el primero, pero más basado en las trampas. Es hilarante, me reí muchísimo. Las trampas ¿Qué son súper consola es la absurdas. 3DO, Álvaro? ¿Es esta que era de Panasonic que parecía un Sí, DVD? sí, esa es. Madre mía, rasgando el fondo del barril de los videojuegos, ¿eh? ¿Qué va? Doctor Hauser, Yo es que siempre le he increíble. llamado, siempre le he llamado la Panasonic, no sé por qué. Porque entiendo que pone Panasonic en la caja, en la parte frontal, en el mando y como en algún sitio más, ¿no? Entonces en mi cabeza siempre había sido esa consola. Ya, bueno, en realidad no es de Panasonic, sino que varias compañías sacaron versiones de la 3DO. Y la principal es de Panasonic, eso es cierto. Este juego es un survival horror, estilo Alone in the Dark, pero más basado en los sustos, no hay enemigos más que uno, y es todo como muy de trampas absurdas. Abres una puerta, te caes por el vacío y tienes que cargar partida. Abres una puerta y una roca en plan Dark Souls empieza a perseguirte y si no consigues esquivarla has muerto y tienes que volver a empezar. Ay, mi momento Pues como favorito es eran los cuando... juegos entonces. Pero mejor, porque este es divertido. En este te ríes. Hay un momento que vas por un pasillo y te baja la roca enorme. Y a la izquierda hay como un espacio donde hay como un agujero. Después dices, bueno, yo me meto en el espacio y entonces pasa la piedra y se va por la puerta, ¿no? Pues tú haces eso y la piedra hace gira y te aplasta y te tira contra el agujero. Y es como... obra maestra. Una maravilla. ¿Y sabéis quién programó este juego? Bien. El actual presidente y CEO de Level 5. ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué motivo? ¿Qué locura es esta? Pues no sé. El señor tenía que trabajar en algo, digo yo. Supongo que, o sea, pero ¿cómo se pasa de hacer ese tipo de juegos a hacer el tipo de juegos que hace Level 5? No lo sé, pero dice que quiere volver a hacer juegos de este estilo. En algún momento. Me parece Así bien. que me parece bien. Otro juego Está que he guay. jugado ¿Qué esta más? semana es Dragon Ruins. Es un dungeon crawler súper chiquito. Dura como 2 o 3 horas, no duró más.
El combate es automático, tú simplemente te quedas quieto y tus personajes pelean. Solo tenemos a 4 personajes y lo único que tenemos que gestionar es el equipo que sube de nivel y los personajes que suben de nivel. Ya está, eso es todo lo que hay que gestionar. Ir explorando y gestionando el equipo y las subidas de nivel. Es maravilloso, es un dungeon crawler para gente cansada y es la mejor entrada a los dungeon crawler clásicos que podéis encontrar ahora mismo, la verdad, porque es tan sencillito que te mete muy fácil. Este me lo comentaste, no he tenido tiempo de jugarlo esta semana. Bueno, quizás habría tenido tiempo, pero la cosa es que esta semana yo lo que he estado haciendo, os lo voy a anticipar ya. No he estado jugando prácticamente nada, ¿vale? Porque lo que he estado haciendo es pensar en jugar a Animal Well, que es un juego que sale hoy. Normal, porque tiene una pinta muy increíble. Y luego he jugado a 3 de Y ya mitos. está, no he hecho nada más. Yo ¿Lo has juego jugado a, perdona? 3 de mitos. Ah, vale. No A ver, sé si ¿qué puedo hemos hablar jugado? de 2 de ellas, porque en teoría se publican esta tarde. Entonces no sé si se puede hablar. Vale, bueno, Pero pues nada. la otra es Twilight Bastion, que es un juego que la demo duró como 3 horas porque el desarrollador quería feedback y luego la quitó. Y es Sí. como una mezcla de un Souls-like con los plataformas 3D de Nintendo 64 y la estética de Vagrant Story. Y se juega como si fuera un juego de PlayStation 1 en general, ¿vale? Tiene la estética y se juega como un juego de Es PlayStation 1. ciertamente una combinación de conceptos, ¿eh? La parte de los bosses es lo que menos me ha convencido. Pero la parte de los combates que se parecen un poco más quizás a Kingsfield, toda la atmósfera que es súper Vagrant Story, las plataformas son muy chulas, son como de siempre parece que te vas a quedar corto pero llegas justito y haces... "Ay". Y el ir Me explorando encanta poco a esto. poco, que todo sea muy oscuro y tengas que ir mirando y tengas que pensar de verdad, me ha parecido muy guay eso. Qué El guay. boss es lo que menos me ha convencido, como muy Mm, esponja de daño. Pero todo lo demás era muy guay. Y si luego el combate lo desarrollan más en dirección, más quizás casi action character, que tiene el toque este, te digo que cuidado con este juego. Ya no se puede bajar la demo. Estuvo como Ya, unas o sea horas. que ahora os tenéis que esperar, pero muy buena pinta, la verdad. Pinta muy Nos chulo. dicen en el chat, ¿vais a dar al 1000 por Resist? Vale, tenemos que hacer una cosa, ¿vale? 1000 por Resist es una visual novel. Bueno, no es una especie, no es una visual novel, pues es como un juego de aventura, así como medio futurista sobre un universo en el que ha Un sucedido poco una pandemia persona. y han pasado cosas, ¿vale? Pero si vamos a hablar de 1000X Resist, necesitamos una manera de llamar al juego que no sea lamentable. Porque yo no puedo hacer un programa entero hablando de 1000X Resist. O sea, no puedo. 1000 por Resist. O sea, no puedo. No, no puedo, se me va la vida. Lo Entonces, entiendo. ¿cómo lo llamamos? Aceptamos sugerencias de cómo llamar al juego. Porque es que no se puede. Lo podemos llamar el 1000 Resistencia por. 1000. El 1000 por. Resistencia 1000. Ya está. No, es malísimo juego. O sea, es malísimo nombre también. O sea, tú ves un nombre, tú ves. O sea, yo qué sé, tú vas a una tienda de videojuegos y tú ves un juego que se llama Resistencia 1000 en el este y lo compras. No, pues ya está. Es que no lo puedes Paula, llamar así. ¿con quién hablas? Ya eres tú, ya. Vale, pero si fueras una persona normal, ¿lo comprarías? Pero yo soy yo. Me da igual las Bueno, personas ya, también normales. es verdad. Bueno, claro, yo diría que la X es muda porque, por ejemplo, cuando yo pronuncio Hunter x Hunter, yo digo Hunter x Hunter. Álvaro dice Hunter por Hunter, creo. Es Hunter por Hunter. Yo digo Hunter x Hunter. Que el Pero, autor haya claro, dicho que es entonces. Hunter x Hunter me da igual. Ya, tú eres un alma libre, ya lo sé. Pero yo digo Hunter x Hunter, pero 1000 Resist es un poco raro también. Ya es un No lo nombre un sé. poco Bueno, peculiar. entonces, ¿aceptamos sugerencias? O sea, tenéis hasta que nos juguemos el juego y queramos hablar inevitablemente del checkpoint, porque por lo que hemos escuchado tiene bastante buena pinta. Tenéis hasta entonces para decirnos cómo llamamos a esto para que el programa no sea lamentable. Sí, porque es complicado. ¿Tú a qué se está jugando, Paula? Dinos. Ya te digo, yo no estoy jugando a nada, yo he estado pensando en jugar a Animal Well. Nada más. Además de eso, he jugado a una cosita, pero que tiene embargo todavía, en que a lo mejor os Ah, hablamos vale, de ella vale, la semana vale. que viene, ya os contaré sobre esto. Ah, bueno, calla, nada más, espérate un momento. Es que esta semana han pasado tantas cosas que se me ha olvidado que ha salido Hades 2. Es verdad, es eso. Estoy aquí tan tranquila diciendo, no he jugado a nada, no he jugado a nada. Sí que he jugado a la cosa, he jugado a Hades 2. Todavía no me siento como para hacer un programa de Hades 2, tendría que avanzar un poquito más. Yo sé que hay mucha gente que ya se lo ha pasado y no sé qué, pero yo todavía quiero explorar como ciertos aspectos del juego antes de ir a tope a por la partida como definitiva en la que me la pase y llega al final del Early Access. Y no estoy segura de si vamos a hacer el programa ahora, como un poquito más adelante cuando el juego haya evolucionado un poco más, pero la verdad es que lo que he probado me gusta. Le añaden un par de mejoras al movimiento y un par de cambios al combate que le sientan muy bien.
y los nuevos personajes son muy carismáticos, se Ujú. siente muy continuista, eso sí que es verdad, pero al mismo tiempo creo que eso tampoco es malo, ¿no? Porque creo que Hades en lo que era también tenía como muchas pequeñas cositas que pulir o que hacer diferente. Me parece un juego más difícil que el anterior, aunque creo que quienes hayáis jugado el anterior tampoco vais a tener muchísimas dificultades. Digamos que me parece como un juego más difícil entrar de cero. Em, y, y no sé, de momento las sensaciones son positivas, la verdad. Bueno, ahí queda. Yo no puedo jugar, no os voy a mentir. Claro, Pero luce bien. Yo todo lo que he oído es positivo, sí, así que yo no os puedo decir aquí sí. nada más que luce bien. No, no, literal. Entonces, eso, quiero pasar un poquito más de tiempo con el juego y también, como no parece que vaya a ser un periodo de acceso anticipado muy largo, también quiero valorar un poco si nos merece la pena cubrirlo ahora o esperarnos un poquito, Claro. unos meses o lo que sea, no lo sé todavía. Pero el caso es que me está gustando, me está interesando y si os gusta Hades 2, o sea, perdón, si os gusta el Hades original, ya de base os lo recomiendo, ¿vale? O sea, si habéis jugado el anterior y os gusta, a los que no os guste tanto, a los que no hayáis jugado, a los que tengáis curiosidad pero no sé qué o no hayáis jugado tanto, lo dejáis a medias porque era difícil o tal, a esos ya os vemos luego, ¿vale? Pero a los que os gusta el primer Hades mucho, pues el 2 os va a gustar mucho más uno, así que ya está, Sí, no hay más misterio. ¿Y a básicamente. qué ha estado jugando Así que yo nuestro creo. chat? Ah, aquí ha estado jugando nuestro chat, eso te iba a decir. Así que yo creo que es la hora de leer un poquito a nuestras increíbles personitas que nos escuchan, Pues porque tienen. Yo creo que ya a esta altura es mejor gusto que nosotros. no, cuidado. Tan buen gusto como nosotros. Bueno, vale. Álvaro, cuéntanos. Pues dice Kumachis que no juega nada, simplemente se ha convertido en un maestro kung fu en Sifu. Increíble, 10 de 10. Pero es que eso no es jugar, eso es una cosa que te tomas tú muy en serio en la vida real también, ¿no? O sea, Claro, es tu entrenamiento claro, mental y físico también. ya está, es parte de tu ser. Moleli Zag está jugando a Balatro, Star Wars Jedi Survivor y los últimos DLCs del Vampire Survivors para calentar al que sale hoy. Nos dejan, nos dejan a los fans de Vampire Survivors. Estáis ahí metidos en el grind. Dix Lex Art está enganchadísimo a Final Fantasy XII, algo en lo que Paul aprueba. Poru a secas. Lo apruebo muchísimo porque además es que esto es una cosa, o sea, muchas veces se habla de lo bueno, de lo guay, del universo, de no sé qué, que es Final Fantasy XII, ¿vale? Pero muy poco se habla de lo que engancha Final Fantasy XII cuando la historia coge ritmo, ¿eh? Entonces es como no puedes dejar de jugar, me parece que es un juego con un ritmo muy bueno, a partir de a lo mejor, o sea, quizás cuando quitas las primeras 6 o 7 horas que a lo mejor son un poquito más lentas. Sí, eso es totalmente cierto. Luego tenemos a Poru a secas que está jugando Dragon's Dogma en la Switch y a cagarse en Microsoft en la vida real. No sé por qué eso nos suena. Eh, Wassel 666 ha empezado Bloodborne por primera vez y es muy difícil. Sí. Raúl 1 millón ha estado jugando a Rayman Legends, juegazo. Nacho EH está jugando a Balatro, Shotgun King y Hades 1. Sergio de X7 está jugando fuerte al Stellar Blade, al Blasphemous 2 y sus horas de regalo a Street Fighter 6. Cuidado, espera, aquí, Bueno, cuidado. ojo, Darkus 22 está Vale. empezando 428 Shibuya Scramble. Bien, vaya juego guapo que nunca llegué a terminarme porque lo tuve que dejar a medias y se me olvidó lo que estaba pasando, pero algún día volveré y me lo jugaré desde el principio, pero me estaba encantando. Increíble. X Camilo X97X está jugando a Nier Automata en la Switch, que se ve bastante bien. Esto es lo que yo me temía del Nier Automata, si estaría bien o no en la Switch, pero parece que sí que salió bien. Didakin 302 está jugando a Shin Megami Tensei Nocturne quemadísimo ahora mismo, así que de pausa intentando terminar el Fallout 4, que mira para matar a gente a ese juego. No sé, te iba a decir, si estás quemado de un juego, yo no me pondría Fallout 4, ¿eh? Porque Fallout 4 es un juego que hay que coger con mucha benevolencia. O sea, yo creo que se puede disfrutar, ¿vale? Yo creo que tiene momentos que son muy chulos, pero creo que también que es un juego que te pide ser un poco paciente con él. Sí, la verdad es que sí. Entonces no se sabemos si, pero si te sirve, ahí está bien. Rubén86 Dylan está reenganchadísimo a la DS1. Juan Carlos VX está con Final Fantasy XIV, platineando Final Fantasy 3 y acabando de vencer al primer jefe de Another Crafts Treasure. Belenos está con Mega Man X2, que habíamos nombrado antes Paula y yo fuera del directo. Y Sí, Outer lo Wilds. hemos nombrado porque he visto en una tienda que lo estaban vendiendo por 600 euros y le he dicho a Álvaro, ¿pero qué está pasando? Sí. Goto Narauco está terminando Kirby Return to Dreamlands de la Wii. Es muy bueno, jugadlo. Tetzar está jugando a Hotline Miami Citizen Sleeper y algo de Red Nanuto. Zorzamot está jugando a Rodeo Stampede y al Fornite. Y la verdad es que todo nos queda como un gusto muy diverso y bastante guapo, ¿eh?
O sea, yo Me os gusta veo mucho con y yo estoy muy muy buen orgullosa. gusto. Me encanta esta sección porque me siento muy orgullosa de como el grupo de oyentes que hemos cultivado, que son gente como súper diversa, pero con gustos súper chulos. O sea, no sé, me parece muy guay. Dicho esto, hoy tenemos un juego. ¿Tú crees que este programa es de los que cuestan dinero o de los que no, Álvaro? Yo sí, sí, este es de los que cuesta ¿Tú crees que dinero. sí? Vale, ok. Pues yo creo que deberíamos pasar a nuestra siguiente sección en la que contamos en qué os tenéis que gastar el dinero esta semana, como hacemos habitualmente. Hasta luego. Álvaro, ¿de qué juego vamos a hablar? Pero especialmente tú que tienes muchas opiniones, vas a hablar esta semana. Vale, es verdad, tengo muchas opiniones, ¿vale? No, no os voy a mentir. Para hacer un juego excelente hay que romper reglas. Cuando uno rompe reglas, ya sabe a qué se atiene. Mucha gente le puede disgustar, mucha gente se puede ver un poco como, no, a mí esto no me va, a mí esto no sé qué, esto está mal hecho, no sé qué. Ya sabéis que esto funciona así. Todos los juegos rompedores, los que hacen historia, tienen esta cosa en común, ¿no? No se arriesgan a alienar a cierta parte del público, no les importa que cierto público no vaya a entenderlo, no vaya a gustarles. Incluso De hecho, cuando... es parte de la premisa incluso por la que se hace, ¿no? De, mira, es que hay mucha Claro, gente a la que esto le va a parecer fatal, pero apostamos por la gente a la que le va a parecer bien. claro, les va a parecer mejor que respirar, ¿sabes? Y esta es un poco la cosa, que incluso cuando tienen éxito estos juegos, siempre es un poco a pesar de todo lo que arriesgan, no es... ¿Vale? Y bueno, esto es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Con un juego que quiere de verdad petarlo, es que se recuerde dentro de 10 años, no simplemente hacer algo típico, sino encontrar su propia identidad, su propio lenguaje, ¿no? Crear un lenguaje propio de cómo es un juego, ¿no? Es que solo se puede hablar con su propio idioma. Algo en lo que Indica trabaja con un esfuerzo absolutamente notable. Y Sí. vamos a entrar en ello para saber, ¿esto es bueno, es malo, lo ha conseguido o no? ¡Ah! Hay que escuchar entero el Yo programa. he... Yo he... Es que me hace mucha gracia que preguntan en el chat, ¿tenéis programas en los que no haya que gastar dinero? Decidme cuál de esos que los quiero escuchar. Pues supongo que algún juego que no nos haya gustado, ¿no? Pero incluso cuando no nos gustan los juegos, os recomendamos juegos que nos gustan más que el juego que no nos ha gustado. Entonces creo que ninguno, no estáis seguros en ninguno, lo siento E mucho. incluso cuando no nos gusta, somos tan... Intentamos ser lo suficientemente magnánimos Claro. como para que si os puede gustar, Uy, os cueste magnánimo, dinero. increíble palabra. Bueno, Indica es un juego que salió hace una semana, exactamente ahora. Ujú. Básicamente perdón, está desarrollado por Oddmeter, que es un estudio muy pequeñito, son 14 personas de Rusia, a las que les pilló la situación de guerra literalmente en medio del desarrollo, que eso, bueno, son sus propios temas. Y el juego es bastante particular, porque de hecho una de las narrativas que yo había leído en su momento era un poco como, claro, es que es un juego hecho por un estudio ruso, igual va a ser como pro la situación política de Rusia ahora mismo, tal, ¿sabes? Lamento deciros que no es el caso, bueno, no lamento, me No, no, alegra no. deciros que no es el caso, no es el caso. Es un juego que evidentemente no trata de estos temas, pero en el que no vais a encontrar mucho, digamos, consentimiento hacia la Sí. situación sociopolítica actual de Rusia. No trata explícitamente de estos temas, mejor dicho. Bueno, sí, es cierto. No trata Sí, explícitamente, hay... pero sí. Sí, pero trata como podemos decir que Dostoyevsky trata estos temas. Los trata, sí, pero obviamente no es el tema, ¿no? Porque Dostoyevsky no está vivo. Eso ayuda. Efectivamente. Ujú, Claro, totalmente. entonces vamos a hablar de este juego que es bastante peculiar. De hecho, es tan peculiar que creo que la premisa es un poco lo que nos vendió al principio de todos, ¿no? En plan, Indica es la historia de una monja de finales del siglo XIX que le dicen un día en su convento, oye, Indica, mira, niña, vete a entregar esta carta porque todas las monjas te odiamos, entonces cuanto menos tengamos que verte tu cara, mejor. Y a ver si te caes por en el río de camino. Eh, este juego empieza bastante brutal, o sea, nadie te quiere, nadie, todos te desprecian, es como, ¿por qué les caigo tan mal? Bueno, de esto trata también el juego. Sí, para mí parte de, digamos, lo que es me llamó la premisa de la atención o sea, me llamó la atención de la premisa del juego, perdón, cómo estoy hoy, es este rollo de, no sé cómo decirlo, hay claramente algo satánico en Indica desde el principio. Literalmente, porque ella oye voces, y no solo oye voces, sino que también ve imágenes que no deberían estar ahí. Esto se utiliza en el juego
implícitamente en el hecho de que hay cosas que se ven de una manera que no encaja con cómo debería ser la realidad, y esto probablemente sea porque es como ve las cosas Indica. Y lo que creen en la iglesia es que está poseída por Satán. O mejor dicho, lo que cree Indica es que ella está poseída por Satán y el resto de las monjas del convento piensan que está poseída por Satán. Nunca nos dicen las monjas que Básicamente. lo piensen, ¿vale? Sí, Indica es la que lo piensa. Hay un juego, digamos, de realidades en ese sentido, con el que creo que juega de manera bastante inteligente, porque a pesar de que tú como jugador percibes de manera extraordinariamente factible, pues eso, pues que hay una voz que te habla constantemente o que te dice cosas o te da información que a lo mejor tú no deberías tener, entiendo que poniéndonos en la perspectiva de la protagonista, la cosa es más compleja. Claro, tenéis que tener en cuenta que aquí todo el rato es un discurso interno, ¿vale? Esto Sí, ocurre, todo el juego transcurre en la cabeza de Indica dentro de lo que cabe, o sea, es en la claro. realidad, pero todo está pasado por el filtro de la propia Indica. E Indica no es una persona que tenga la cabeza en su sitio ahora mismo, ¿vale? Por Claro. muchas circunstancias. Es, Me gusta mucho, de hecho, la forma en la que el juego evita, no sé cómo decirlo, crear conflictos directos, digamos. Hmm, En el sentido de escenas en las que Indica habla con otro personaje y tiene una confrontación, por ejemplo. sí. Porque creo que eso contribuye mucho a una sensación que seguro que hemos sentido todos, que es en plan. ¿Esto está pasando de verdad o es que me he montado yo una película? Evidentemente, las películas que se monta una persona de pie no están como a este nivel, ¿sabes? Pero tiene algo de eso. Lo que dicen en el chat es que me gusta a mí una narración no fiable. Me parece, es una de las cosas de la ficción que más me gusta con diferencia. Sí, la verdad es que sí. Y este es un poco el conflicto, el propio conflicto existencial de Indica con su propia existencia, la existencia de Dios, la existencia del diablo, que luego se potencia aún más cuando conoce a un joven soldado que fue aprisionado y ha escapado de prisión y con el cual en un momento dado decide ayudarle por circunstancias, llamado Ilja, que cree que es un elegido de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un brazo podrido pero lleva una semana podrido sin avanzar de la putrefacción. Entonces cree que si no ha muerto es porque está bendecido por Dios, que le habló, y tiene que ir a un lugar específico para que le termine de curar. ¿Por qué? Porque Dios puede curarte, pero no contra tu voluntad. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Eh, lo siento, Ilja. Entonces la tensión entre Indica, que obviamente si le habla a Satán, pues tiene una relación un poco complicada existencial con la religión y con la propia existencia humana, y Ilja, que cree fervientemente que es un elegido de Dios, genera un conflicto mientras van de viaje por hacia donde quieren ir. ¿Vale? Y esta es un poco la premisa del juego y donde la cosa empieza a ser más interesante, porque me diréis, entonces esto es un juego de ir paseando y teniendo conversaciones. Hay partes de paseo y tener conversaciones, pero no es un juego de pasear y tener conversaciones. Una de las cosas que más sorprenden de Indica es que el juego va cambiando mecánicamente todo el rato. Todo el rato te ofrece diferentes formas de diseño del Sí. videojuego. De hecho, no sé cómo decirlo, siendo un juego que a lo mejor es tan serio en sus temas o que a lo mejor es tan oscuro en su planteamiento, tiene un punto de humor, sobre todo de autohumor en lo que respecta a la industria del videojuego. Un poco lo que os decíamos en el programa anterior de Another Craft Treasure, de es que porque los juegos no hacen parodia. Me parece que hay un puntito de sátira de los videojuegos en la manera en la que Indica se plantea a sí mismo, que es muy interesante tanto por lo que añade narrativamente al juego, ¿vale? Y vamos a dejarlo ahí porque tampoco quiero como embrollarme hablando de esto, como por lo pronto que te llama la atención y te mantiene interesado y tenso, por ejemplo. Es un juego con una estética súper realista, pero que tiene un menú en pixel art. Con, digamos, prompts y marcadores todos en estética de pixel art, y en el que subes de nivel cuando haces tareas total y absolutamente aleatorias. En plan de como de la vida al principio del día a día, pero más tarde como un poco del progreso del viaje. Sí, y un poco de la vida virtuosa, ¿no? De lo que supone que es Claro, exacto. lo que tiene que hacer una persona virtuosa y que siga el camino de Dios. También es la gracia de que todos estos
simbolitos en pixel art enormes, muy brillantes, que contrastan mucho con la dirección de arte general del juego, ¿vale? Y esto también ocurre en los términos mecánicos del juego. ¿Por qué? Normalmente nosotros vamos andando, tal y cual, pero luego tenemos ciertas cosas diferentes. Tenemos persecuciones de animales, tenemos persecuciones llevando una motito, que además es muy graciosa, es la mejor persecución de la historia. También hay puzzles de físicas, hay puzzles de poner cosas en cosas, hay puzzles de... Hay como esta trampa donde hay unos pescados que te tirarán de la plataforma y tienes que ir poniéndote en posición para pasar. Hay algunas cositas que tienen un punto de habilidad también. No necesariamente es el caso, pero. O sea, generalmente los minijuegos están puestos para que te los puedas pasar sin tener que intentarlo muchísimas veces. Sí. Pero no sé, alguno que es un puntito complejo, ¿eh? Sí, hay alguno un pelín más puñeterete, un poquito más complicadete, pero no hay nada como que súper complejo, ¿vale? Todo es bastante intuitivo, normalmente se ve muy fácil, se ve a simple vista, está muy bien guiado, el mapa está muy bien hecho para que siempre sea sencillo saber dónde tienes que ir, cómo tienes que hacerlo para intuirlo, pero incluso si os cuesta un poquito más, nunca es complejo, ¿vale? Siempre es más el hecho de que haya cierta cantidad de obstáculos y cierta manera de actuar. ¿Cuál es la cosa? Que esto es cuando hablamos del presente, pero Indica de vez en cuando tiene recuerdos de su pasado, de cómo llegó hasta donde está. Y todo eso es en pixel art. Un pixel art Con un precioso. pixel art, eso te iba a decir, con un pixel art muy bonito, que al principio. O sea, a mí al principio no me acabo de encajar precisamente por el contraste, porque me parece que la estética del juego cuando utiliza, digamos, la parte realista también está muy conseguida, pero al que le cogí cariño muy rápido. Sí, porque al principio choca mucho porque dices, pero esto ¿por qué es así? ¿No? No tiene mucho sentido. Y luego te das cuenta de, claro, es que está recordando, ella está recordándolo o es en su mente de nuevo. Y en su mente tenemos que recordar que las cosas no son estrictamente reales, entonces sus recuerdos no son exactamente como lo que podríamos esperar. Y creo que eso también le aporta una cosa un poquito diferente. Por una parte, porque son como todo es influencias de juegos clásicos. Hay un Pac-Man, hay un plataformas pues muy de 8 bits, hay, ¿no? Un poquito todo este rollo, no os voy a spoilear todo. Y le da un toque diferente, porque además le aporta un nivel narrativo en el sentido de hacerte ver claramente que es otro momento temporal, pero además darle un contexto de cómo esos juegos y esas mecánicas se relacionan con cómo ella misma percibe cada momento del mundo, ¿sabes? Si tienes que ir Sí, saltando entre balcones y es un juego más estilo 8 bits, igual su casa no es una mansión enorme, pero ella la siente como, mira, este gran reto, ¿no? Que tengo que superar para claro, llegar. porque al final no deja de ser la manera en la que el juego representa su percepción subjetiva. Entonces, creo que sí que hay algo, esto que comenta Kirk en el chat, que dice, a mí me parece bastante Cerebro Galaxia que el pasado, lo que añoramos, sea súper idílico y bonito y la relación entre ser pequeño y jugar. Es que creo que es un poco esto también, lo que pretende em, hacer, ¿no? Un poco este contraste entre lo que significa para nosotros relacionarnos con el mundo cuando somos pequeños y lo que significa para nosotros relacionarnos con el mundo cuando somos adultos. Y 100%. hay un punto muy interesante ahí, creo que lo elabora de una manera muy sutil, en el sentido de que, o sea, a ver, no es sutil conceptualmente, pero creo que es sutil en la manera en la que se siente muy natural dentro del juego cuando lo estás jugando. Sí, y creo que eso es lo que le hace también valioso, que nunca sientes que sea como algo metido con un calzador y que está ahí porque queda bonito y ya, realmente tiene un sentido narrativo, o sea, realmente tiene una razón de ser, y creo que eso es lo que lo hace también lindo y muy interesante, especialmente porque luego el juego artísticamente es muy diferente, o sea, es un juego, es un portento visualmente, o sea, el juego técnicamente es increíble, pero artísticamente es increíble también. Hablábamos ayer justo que tuve un momento de shock cuando lo instalé y de repente el Steam Deck me decía que ocupaba 90 gigas. Que luego no ocupaba 90 gigas, es como que descarga las texturas y luego las comprime y me acabó ocupando como 40. Pero igualmente me dije, pero ¿de qué ocupa este juego tanto? Y claro, es que cuando lo abres realmente el juego se ve bastante, o sea, está muy conseguido en ese sentido. Se ve muy bien. Por una parte es la dirección de arte. La dirección de arte es excelente. Intenta ser realista pero estilizada. O sea, es realista en el sentido de busca tal
pero no es el plan de voy a ponerte este último poro, no sé qué. Hay mucha gente que es un poco deforme o que se nota que las proporciones están un poco fuera de lugar. Hay assets que claramente están distorsionados y pasos por Photoshop. Y todo creo que es una intención muy clara de intentar transmitir esta sensación de mira cómo este mundo no es exactamente real, ¿no? O sea, busca una dirección de arte muy específica. Pero creo que esto lo ve todo el mundo. La luz es excelente. El uso de la luz de este juego es excelente y esto creo que no lo va a ver necesariamente todo el mundo y hay que recalcarlo. Sí, porque además, perdón que añada un punto, o sea, como luego, por ejemplo, cuando te fijas en las cosas de cerca, sobre todo en las caras, no son tan detalladas, ¿no? Es que el juego las hace parecer detalladas por cómo utiliza la iluminación. Me parece una cosa inteligente a nivel extremo de aprovechamiento de recursos, de decir, vale, no podemos hacer esto súper detallado como si fuera el Hellblade, ¿cómo lo hacemos? Pues camuflando quizás un poquito los defectos y estableciéndolo de esta manera. Creo que es una cosa que veo últimamente que los juegos están haciendo más y que creo que es una muy buena manera de solventar las enormes exigencias técnicas que tienen los juegos realistas. Claro, y creo que es un poco el camino a seguir en general. Y además hay que añadir que el juego tiene un diseño de sonido excelente. En un juego donde se anda tanto y donde es tan importante andar, es importante que andar se sienta bien. Una cosa que parece que los juegos están aprendiendo por fin, gracias. Y aquí el diseño de sonido es maravilloso, porque tú cuando vas andando y vas andando por la nieve y oyes el crunch, 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 andas sobre la madera y oyes el plonk, 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 andas por tierra y se oye como cuando mueves piedrecitas, es una cosa maravillosa. Tengo que decir una cosa que también, o sea, andar es satisfactorio en el juego, pero también es un poco aburrido, ¿vale? En el sentido de hay veces en las que a lo mejor andas tramos que son un poquito más largos de lo que considerarías, o que das alguna vuelta extra o lo que sea y dices, jolín, porque no se mueve particularmente rápido la protagonista. Pero también creo que es una cosa medio intencional, porque al final, no sé cómo decirlo, la historia del juego es su penitencia, ¿sabes? Entonces tiene sentido que sea como pausada y leve en ese sentido. Sí, a ver, también corre bastante. Sí, también corre bastante cuando quiere, ¿eh? También corre. Yo me refiero a cuando caminas. Luego, pues eso. Sí, 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 por eso. Pero también no quiero tampoco que os penséis aquí que es un juego como súper pausado, súper serio, no No, sé no, no, qué. no, no es lo que pasa. Y luego sobre todo, o sea, cuando pasas la primera parte, se vuelve como mucho más ágil. Pero igualmente a mí me parece que a veces tiene un puntito Sí, de sí, sí, esto. sí. Digamos que las partes en las que el juego colisiona más con. Para mí el terror, pero también sabéis que mi margen de terror es como muy, muy leve. Esas partes tienen acción bastante más intensa. Sí. Además es un juego muy gracioso, que me diréis, ¿qué? Sí, es un juego que utiliza el Muy humor gracioso. muy bien. ¿Por qué? Porque este juego es narrativamente una locura. O sea, es una locura. Este juego intenta ser una reflexión, lo intenta y lo consigue, una reflexión sobre la sociedad rusa y su dependencia de ciertas ideas religiosas y cómo ciertos conceptos y formas de pensar religiosos han ido moldeando la manera de ser ruso, que es en plan de la Iglesia Católica Ortodoxa ha provocado que los rusos tengan una idea de que es mucho más importante la obediencia y seguir los principios de los patriarcas que cualquier manera de pensamiento crítico o de en general de empatía, ¿no? Y esto es algo que critica el juego y nos podemos sentir bastante identificados como católicos, cuidado, o sea, es un Sí, problema que también no tenemos. es. Sí, no es una cosa. O sea, creo que es una cosa que está bastante aplicada y bastante enfocada desde la perspectiva del país del que proceden los desarrolladores, pero que siento que muchísimas, muchísimas partes de Europa pueden mirarse ahí también. Claro, todos los países mediterráneos estamos muy en esta cosa rusa, ¿eh? O sea, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que la Iglesia Ortodoxa rusa viene de donde viene de Roma. Y hay que tener, aunque luego se separaran, y hay que tener en cuenta que la influencia francesa en el siglo XVIII y XIX en Rusia es absolutamente brutal. Aparte, son muy muy fans en Rusia de la cultura española, aunque os parezca raro. Allí se ha leído más el Quijote que aquí. Entonces, Es un concepto. No sé si más que aquí. Bueno, no lo sé. Pero vamos, sí. te Por digo ahí irá. que creo que no he conocido ningún ruso que no haya leído el Quijote. Esto es una cosa que a mí me parece súper graciosa, realmente. Por eso, es que es una cosa. Entonces, el juego busca en todo momento
comulgar con estas ideas, buscar por qué no comulgamos con estas ideas. Indica no comulga porque de hecho le habla a Satán, ¿no? O ella cree que le habla a Satán. Y ya es la representación de este sacrificarse por Dios literalmente. Y el juego busca transmitir de, vale, ¿y a dónde nos llevan estas ideas? ¿Es posible liberarse de estas ideas? ¿Cómo es posible llegar a un punto positivo con estas ideas si es que es posible? El juego es violentamente ruso, el juego es violentamente nietzscheano y tiene unas ideas que no dice que creer en Dios esté mal, no dice que creer en la iglesia esté mal, pero sí que dice que, cuidado, creer que una iglesia, por haberse hablado por Dios, es infalible, nos lleva necesariamente a sitios chungos. Claro. O sea, es un poco como este concepto de esta. O sea, incluso en el contexto en el que piensas que algunas de las cosas de las que habla la religión pueden estar bien o pueden ser como generalmente aplicables, creo que hay un poco este tema de si te dejas llevar al 100% por la fe o por esta serie de creencias que al final que no son tuyas, sino que son impuestas, puede ser que te quedes sin nada, ¿sabes? Que no tengas nada que sea tuyo y nada que sea propio y no puedas existir de la misma manera más allá de eso. O sea, es como un poco complicado sin hablar de específicos, ¿vale? O sea, estoy Claro. aquí yendo de puntillas sobre el tema principal del juego, pero, pero sí que es un poco esto. Claro, pensad que Indica le hable el diablo y entra en conflicto con sus creencias cristianas y los puntos que ganamos van a subir nivel, ser monja de nivel 9 y son cosas como piedad 5, compasión 8, dolor Ya, 3, me gusta. culpa La verdad es 9. que La verdad es que no lo he pensado mucho mientras jugaba porque es como un juego muy serio, entonces en ese contexto no lo piensas, pero me parece súper gracioso el concepto árbol de habilidades de monja. Es un concepto increíble, a mí me encanta. O sea, es O sea, me increíble. parece que ser monja de nivel 10 me parece un concepto mágico increíble, ¿no? O sea, en el momento es gracioso porque ya decimos que el juego hace un uso del humor bastante, bastante potente a través digamos, sobre todo la estética de videojuego, aunque algunas otras cosas también, pero, pero de verdad que ese concepto es el que más gracioso me parece fuera de contexto. Sí, es increíble. Nos dice Kerk en el chat que a veces parece Indica espinocista. Es espinocista, cree en una geometría de la ética. Y no os puedo decir más. Quedaos con eso. Es un juego que si alguna vez habéis pensado en términos de la religión o la política y cómo nos afecta y cómo a veces seguimos ciegamente cosas, o cómo a veces nos sentimos culpables por cosas que quizás no tendríamos por qué sentirnos culpables, este es un juego que habla de todo eso. Sí, básicamente. También os digo, Em, Trigger Warning. Y este juego me parece importante. sí, ¿Violencia sí, extrema? Sí. sí. ¿Violencia Em, sexual? También. Sí, digamos que es que claro, sí, es verdad que esto quizás era importante como decirlo al principio, pero si sois sensibles a la violencia específica hacia la mujer, ¿vale? Tiene un propósito, o sea, no es gratuito, no es sexualizado, no es fetichizado ni nada parecido, pero hay alguna escena bastante dura. O sea, yo ayer me fui a dormir con un cuerpo regular, Ujú. pero no es tampoco súper extenso, ¿vale? Pero sí que hay un puntito narrativo que es un poco fuerte. Sí, y hay una escena de violencia física muy muy bruta que digamos que tiene una consecuencia que se alarga en el tiempo, pero es para dar un punto en una conversación que ocurre Sí, inmediatamente después, ¿vale? Que de hecho es interesantísimo cómo te hace pensar en ciertos temas, pero sigue siendo muy brutal. Quiero sí, o sea, decir, no es. hay que Yo, entrar. o sea, perdona, que claro, no es tono de fetichización, ni es gratuito, es tono de repulsa en todo momento, pero existe y hay que pasarlo, ¿vale? Entonces, pues eso también es como una buena advertencia. Pero por lo demás, creo que es un juego que como mínimo es muy interesante y que os va a llamar la atención en cómo se plantea a sí mismo. O sea, cuando tú empiezas a jugarlo, lo sientes una cosa muy diferente a básicamente todo lo que has jugado antes. Creo que ya de por sí es una sensación, independientemente de ello, sé que hay gente a la que no le ha encajado tanto el final Ujú. como podría, o sea, o gente a la que no le ha encajado tanto pues ciertas partes de la historia o lo que sea, pero creo que merece la pena intentarlo. Sí, a mí me parece estructuralmente brillante y me encanta el final. O sea, el final me parece
No os voy a contar nada. Me parece una de las patadas en el estómago más gordas que he visto en un videojuego nunca. Para acabar un juego. Es salvaje. Es brillante y es extremadamente ruso. Es un juego extremadamente ruso. Y esto explica también por qué la pobre gente de Ozmeter, antes de sacar el juego, y esto me gusta señalarlo para acabar, se tuvieron que ir de Rusia a Kazajistán para evitar represalias del gobierno ruso. Me diréis, Álvaro, pero si esto trata del siglo XIX, no sé qué, por qué. Creedme, este juego es Sí. profundamente anti-Putin, es profundamente antifascista, y cualquier gobierno fascista de cualquier color y de cualquier clase odiaría que exista este juego y este estudio en su terreno. Sí, ya os decimos, o sea, un poco por eso mencionaba antes, no es que hable de nada explícitamente, pero digamos que deja su postura muy clara. Y a lo mejor es una cosa que podría haber pasado por debajo del radar y ya está. Pero al mismo tiempo... Uy, no lo sé, no estoy segura. Entonces, pues eso. Sí, es un juego, a nada que lo pienses, Sí. ves ciertas cosas. Es un juego para pensarlo, también te digo, ¿eh? O sea, es un juego como para acabártelo, irte a la cama y irte a dormir a las 2 de la mañana mientras piensas en cositas. Que es un tipo de juego que a mí personalmente me entra bastante. Sí. Y ya que hablamos de Total. Rusia, igual hay que Ujú. pasar a la segunda parte para hablar un Igual hay que poquito pasar más a la segunda de... parte del programa porque efectivamente no hemos acabado de hablar de Rusia aquí y es que aquí era el momento perfecto para hacer el chiste de la ensaladilla rusa, pero ya lo he dicho antes. Así que en lugar de eso vamos a poner un poco de música y ahora volvemos. Álvaro, tú eres nuestro experto residente en cosas rusas, porque yo tengo que decir que hay otras cosas en las que piloto más, pero de esta en concreto no tanto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? A ver, es que he conocido muchos rusos en mi vida, es un problema. Eh, Siempre que siempre que Álvaro os cuenta una anécdota sobre alguien ruso que conoce, es la anécdota más loca que hayáis escuchado nunca. O sea, entiendo que a lo mejor la radio es como un lugar en el que tampoco vas a contar como anécdotas de tu vida, ¿vale? Pero creedme que si alguna vez coincidís con él y os cuenta alguna anécdota de un ruso que conoce, siempre es una anécdota como loca que acaba en un sitio que no os esperáis. sí, probablemente implica 13 chupitos de absenta. Esto es real. Bueno. Eh, Ay. son rusos. Indica, como hemos dicho, es un juego violentamente ruso. Violentamente ruso. En más de un Ajá. sentido. ¿Por qué? Primero de todo, su director ha declarado que es un amante y estudioso de la cultura rusa, ¿vale? O sea, le encanta Rusia, le encanta la cultura rusa y tiene una afinidad muy bestia por el país. Y no miente. Y es muy evidente cada vez que damos un paso en Indica. Por esto, para esta parte, vamos a intentar desgranar un poco ese espíritu ruso, ¿no? El espíritu ruso que habita Indica. ¿Esto es Rusia? No, obviamente. Vamos a dejarnos fuera muchas cosas de Rusia. Si esperáis que hablemos de Chekhov, Chekhov no está aquí, ¿vale? O sea, si esperáis que hablemos de Gogol, bueno, de Almas Muertas está un poco aquí, pero no creo que esté Gogol Vale, aquí, ¿vale? Un poco Almas vale. Muertas sí, pero no va por ahí, tampoco indica. Ujú. Pero sí que vamos a hablar de cosas rusas, ¿vale? No vamos a entrar explícitamente en algunas referencias menos evidentes. Esas, si escucháis el podcast, las habéis escuchado en la música. La canción que abre el análisis de Indica es el tema del que trata Indica, pero están en el podcast. Por eso vamos a hablar de las raíces rusas de Indica y vamos a ver cómo va esta cosa, ¿vale? Claro, lo Vale, citan como inspiración a Gogol, sí, pero creo que hay unas referencias más fuertes aquí. Vamos a centrarnos en esas. La vale, primera pues venga, y la más primera, evidente dale. es Mikhail Bulgakov. Hombre, madre mía, está por todas partes Y Bulgakov aquí. como es un autor que a ti no te gusta ni nada, no te viene ni medio bien hablar Nada, sobre no, no él, me gusta nada ¿sabes? Bulgakov. Pobrecito mío Nunca Bulgakov. pasó esto, claro, claro. Es un escritor que nace en 1891 y se murió en 1940 a causa de una insuficiencia renal. Pobrecito mío, encima no vivió mucho. Malditos riñones. Pero vivió con bastantes No disgustos sé en la por qué me vida. salí a decir eso, sí. Vale, Vivió con perdón. bastantes disgustos en la vida. Es un escritor que, a pesar de que sí que gustaba durante el stalinismo, le gustaba personalmente Stalin, una de sus obras de teatro, es una de las obras favoritas de Stalin, le pusieron bastantes pegas para escribir y permitirle salir del país y ejercer de médico, porque además era médico. Llegó a escribir a Stalin de propio y Stalin le llamó: ¿qué dices de que no te dejo escribir? Y él:
No he dicho nada. Pero Stalin, por alguna razón, en vez de mandarlo matar, le puso al frente de un teatro, lo cual al menos hizo que se muriera de insuficiencia renal y no de cosas peores. Eso no quita para que estaba escribiendo entonces El maestro y Margarita, que es una novela póstuma muy conocida, adorada en Rusia a posteriori, y que cuando la estaba escribiendo, por esta llamada lo que hizo es: ¿ves esta novela? Ahora está en la hoguera. Se arrepintió brutalmente. Su mujer le insistió una y otra vez: tienes que escribir esta novela. Y la reescribió. Esto me parece una cosa guapísima, ¿sabes? Porque yo hubiera perdido la voluntad, ¿sabes? O sea, ya la has quemado, ya escribes otra, ¿no? Pero realmente tienes que creer mucho en la idea como para reescribirla. Sí, y creía mucho en la historia. ¿De qué trata esta novela absolutamente brillante, desquiciada y con la que me río de una manera que no es normal? Pues trata de que Satán, con un pequeño cortijo, pero sobre todo con un gatito malvado, o sea, tiene más gente, pero es sobre todo Satán y un gato malvado que va a dos patas y lleva capa, visitan Moscú. ¿Por qué? Bueno, pues les apetece. O sea, no hay muchos más motivos. Les apetece visitar Moscú y ver cómo les va a los humanos. Sí, si tu gato con capa que camina en dos patas te dice que vayas a Moscú, tú simplemente vas a Moscú. Claro. O sea, no hagáis más preguntas porque no procede. Allí se encuentran un joven poeta que se llama Iván, y Iván descubre que este señor es Satán. Entonces, Iván se esfuerza durante 500 páginas en intentar demostrarle al resto de Moscú que este señor es Satán. Tenéis que pararle, es Satán. Pero nadie le cree. Y entonces ocurren hilarantes situaciones donde Satán hace cosas de Satán. Nada muy grave, no vamos a engañarnos, no hace como barbaridades, pero sí que va haciendo sus cositas de Satán. Y mientras Iván va intentando tenderle trampas y demostrar que es Satán. Pero todo el mundo piensa que está loco porque nunca consigue pillar a Satán infraganti mientras Satán va haciendo sus cosas. Es una novela muy graciosa, es muy cruel. Y es muy crítica con la sociedad porque al final Satán y su cortijo no deja de ser una representación de la nobleza y de cómo se comportaban los oficiales rusos. Quiero decir, afrancesados. Esto es importante, aunque no lo parezca, afrancesados. Y la novela es muy crítica Me gusta con todas mucho las posiciones. que en el chat están los dos géneros. Una persona diciendo, o sea, que es una sitcom, y otra persona diciendo, o sea, que es Phineas y Ferb. 50-50. Ambas sí. Cosas. Un poco sí, un poco es sí. Es un poco Phineas y Ferb realmente. Sí. Nos dicen, ¿qué cuentas del gato con botas? Es que una de las influencias fue el gato con botas y no es broma. Las influencias vienen de todas partes. Es una novela brillante, está traducida excelentemente bien al español. Esto me lo han confirmado rusos, por cierto. Esto, honestamente, os digo que agarradlo con fuerza porque no es muy habitual. Ocurre. Al siguiente del que vamos a hablar no está excelentemente traducido al español. Vale. Bueno, sí tiene una traducción excelente al español, ¿vale? La novela particular que vamos a nombrar, pero no es lo normal. Leda Bulgakov es graciosísimo, El maestro y Margarita es brillante, es una novela maravillosa, de verdad, una de mis novelas favoritas además. Sí, que la tengo en el Kindle, Álvaro. No me presiones. Ya sé que llevas 10 años diciéndomelo, pero no me presiones. Es que ya me pongo a ello cuando sea. Lo siguiente. Este lo conocéis. A Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Lo conocéis un poquito, ¿vale? Nace en 1821, muere en 1881. Lo mandan a Siberia por juntarse pues con gente simpática anarquista que quería poner bombas. Y luego pues teme que lo vuelvan a enviar, así que mantiene un perfil bajo por cositas, ¿no? Es uno de los novelistas rusos más famosos de la historia, y esto también ocurre en Rusia. No os penséis que es de estos casos de es más famoso fuera que dentro. No. Es igual de famoso en Rusia. Su influencia en Índica es muy evidente porque al final, ¿qué es todo el trabajo de Dostoyevsky sin un trabajo sistemático y profundo de la psicología humana y de cómo piensan las personas y los conflictos que sienten con respecto a su propia ética y moral mientras hace chistes de pedos? Pues... Una descripción bastante buena, la verdad, Álvaro, ahora que lo dices.
A ver, es que la gente siempre habla de Dostoyevsky como este tío súper intelectual, profundo, no sé qué, como si luego no te rieras muchísimo o no te angustiaras muchísimo, según lo que leas Sí, también. pero esto pasa con la inmensa mayoría de cosas que la gente que se piensa que son series. O sea, yo creo que el efecto Dostoyevsky lo tiene en el cine Kurosawa, ¿sabes? Que es Sí, sí, exactamente sí. esto también. Y la gente como que lo sobredimensiona muchísimo y es como esto es súper espeso, esto es súper difícil y tal. Pero que una cosa que me hace gracia es que estamos diciendo entonces que el análogo a los chistes de P.O.2 es la build de monja nivel 8 e indica. O sea, esto es cómo se relaciona con el juego, ¿no? Bastante sí. Bastante sí. Es un poco esto. Y especialmente aquí diría que donde más se ve esta influencia es de los hermanos Karamazov. O sea, que es una novela. Es larguita, extensita, no os voy a engañar. No es una de estas novelas que te llevas como fácilmente. Hay que hacer un esfuerzo. Pero es una novela que cuando entras tiene cosas muy chulas y tiene cosas muy guays. Además, como tienes un hijo que es un bufón y un payaso y tienes otro hijo que es como muy recto y muy tal, pues también tienes tus momentos, ¿no? De más distendidos, o sea, no es todo como brutal. La edición de Alba es cara, pero tiene una muy buena traducción. Y además, Los demonios es otro libro bastante bueno respecto de Dostoyevsky que trata unos temas muy similares. Así que cualquiera de los dos, incluso Crimen y Castigo, son unas novelas que van mucho con todo el tema de Indica, de pues esto de y lo que nos hace en el cerebro, ¿no? Ciertas influencias personales, pero especialmente los hermanos Karamazov, porque al final es la relación de dos hijos con su padre y cómo la confrontación o no les lleva a ciertos sitios psicológicos o no. Los demonios es lo mismo, pero a nivel institucional, digamos. Entonces, a Dostoyevsky le interesaban cosas y esas cosas eran anarquistas, no vamos a engañarnos. Luego que a Nietzsche le gustaba mucho Dostoyevsky. Pues sí, por cosas. Por lo que fuera, claro, sí. No se puede establecer el vínculo. Nunca lo entenderemos cómo pasó aquello. Sí. Una novela muy, 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 muy conocida en Rusia, tanto que se lee en el instituto. No fuera, es Oblomov de Iván Alexandrovich Koncharov. Este señor nace en 1812, muere en 1891. Por fin un escritor que no se muere joven. Este duró. Este duró. Y no es el novelista ruso más conocido fuera de Rusia, pero es muy conocido en Rusia, ¿vale? Se publica en 1859 esta novela de Goncharov. Y es una de las novelas más importantes de la literatura rusa, no nos vamos a engañar, ¿no? Trata de un hombre que se llama Oblomov, tiene una vida muy sencilla, es un pequeño funcionario, un pequeño noble y no tiene que hacer grandes esfuerzos en la vida, tiene un trabajo sencillo, no tiene casi nada que hacer y por eso se siente extremadamente angustiado porque su vida es superflua y sin sentido y su trabajo no sirve para nada. Es todo un gran diálogo interno realmente, o sea, es el tío hablando consigo mismo y las descripciones de lo que ocurre y bla bla bla. Y esto no es broma, el protagonista tarda 150 páginas en salir de la cama. Empieza en la cama y Sí 150 soy. páginas después se sienta Sí en la soy. silla. Sí soy. Yo personalmente opino que si me hubieran hecho leer Oblomov en el instituto, hubiera sido o lo que me hubiera sacado de la literatura para siempre o mi evento canónico, que me hubiera convertido en una persona mejor. O sea, pero no hay punto medio, ¿sabes? O sea, creo que me hubiera cambiado la vida para bien o para mal. Sí, sí, es una cosa. O sea, es que tarda 150 páginas en salir de la cama para sentarse en la silla. No os penséis que para hacer una cosa o Claro, algo. claro, pero es que hay días, Sentarse en la hay días que silla. se sienten así, Álvaro, esto lo sabes tú perfectamente, que hay días que simplemente son así y ya Sí, sí, está. sí, tú. Un domingo cualquiera. Claro, aunque es una sátira de la vida de estas personas, también intenta muy fuerte que empaticemos con la completa ausencia de propósito vital de este pobre ser humano llamado Oblomov. Y en Indica es muy relevante esta idea pues, por cositas, ¿no? De qué hace a un ser humano cuando no tiene absolutamente ningún propósito vital. Pues la Sí, mente de ociosa es hecho, el campo de juego del diablo, se dice, ¿no? sí, esto es un 100% un sitio al que va Indica, pero además es que creo que o sea, el juego trata mucho la fe, pero también trata un poco como la propia contradicción de lo que se espera que hagan las personas religiosas versus la rectitud que se espera que lleven
sus vidas. Creo que no es un tema tan central, pero es una cosa que pasa mucho de fondo en el juego. Y sí que veo, o sea, no lo había pensado a priori, pero sí que veo muy, muy clara como la correlación. Sí, hay una condición existencial compartida. Sí, digamos, sí, básicamente. Sí. Ahora vamos a salir de la literatura, a pesar de que en Rusia son muy de la literatura. Es que tiene unos escritores increíbles, así cualquiera se hace Sí, lector, no te fastidia. efectivamente. Y vamos a entrar en una cosa que tampoco destaca en nada, como el cine, No, la verdad es ¿vale? que los rusos son muy rusos en su... O sea, como que quizás tienen una de estas culturas que está como más... Es más consistente en sus temas entre los distintos medios. Sí, tienen unas obsesiones muy particulares, ¿vale? Los rusos son muy rusos en Claro. su ruseidad. Esto es así. Sí, sí, exacto. Exacto. Vale, pues Andrei Tarkovsky nace en 1932 y fallece en 1986. Andrei Rubliov nace en la década Ujú. de 1360, no sabemos el año exacto, y muere en 1430. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Que Andrei Tarkovsky le dedicó una película a Andrei Rubliov llamado Andrei Rublev. Efectivamente. No habéis entendido nada probablemente porque los nombres son como complicados. Quizás este es nuestro programa con más necesidad de que quizás mencionemos en algún sitio los títulos de las cosas que hemos Probablemente. mencionado. Probablemente. Por cierto, también tienen en común que los dos se llaman Andrei. Pero llamarse Claro, Andrei es otra cosa como que estamos llamarse aprendiendo. Manolo. Claro, otra cosa que estamos aprendiendo es que todos los rusos se llaman Iván o Andreev. No, o sea, Eh, es un poco como este rollo. o Ilja también, o sea, no te creas. Sí, En plan, si tal se cual. llama. Bueno, es que el coprotagonista de Indica se llama Ilja también, probablemente por Sí, motivos. sí, por lo que No, sea, ¿sabes? no lo sé seguro, pero creo que se llama Ilja por un grupo de música de los 80. Pero esto es un Ah, tema. está bien. Eh, no lo sé seguro, así que no quiero Sí. tampoco decir más. Entonces, en 1960, Tarkovsky hace una película llamada Andrei Rublev que trata sobre Andrei Rublev, o Andrei Rubliov, si lo traducimos, que es un pintor de iconos rusos del siglo XV. Es una película basada muy libremente en la vida de este hombre y básicamente trata, pues, como este hombre, pues, se dedica a pintar ahí sus iconos, ¿no? De religiosos, a sus Jesucristos, a sus Virgenes Marías, a sus Pedros Santos y sus cositas, ¿no? Obviamente la cosa va un poquito más compleja porque en el siglo XV, pues, hay una serie de condiciones políticas que tal, hay una serie de invasiones turcas que cual, y es un poquito más complicado. Entonces, es una obra maestra, es un peliculón, vale, Tarkovsky, obviamente, pero trata sobre la libertad artística, pero también sobre la religión y la creación del arte bajo un sistema opresivo. ¿Por qué se parecerán? Pues también porque toda la iconografía religiosa de Indica está muy inspirada en la iconografía Literal. medieval, pero particularmente en la de Andrei Rublev. Sí, de hecho, hay momentos como muy explícitos en los que el juego te deja como mirar, pues eso, pues decorados que hay en las paredes y cositas varias, en la que si lo sabes, lo sabes, ¿sabes? Es decir, si te fijas y conoces la obra, es muy difícil que no te recuerde un poco. Aunque es Sí. verdad que tiene una inspiración, digamos, general en el arte de esta época también. Sí, es una inspiración general, pero es cierto que si conoces la película sí que dices... habéis Dices, bebido un ah, poquito de aquí, de Tarkovsky, de claro. mi colega, ¿eh? Esto lo van a notar más en Rusia, como A todo lo ver. que estamos comentando, que fuera de Rusia. Pero Claro, también te digo que yo también bebería de Tarkovsky. O sea, te quiero decir, ¿sabes? Beber de Tarkovsky es como buena movida. sí, No sí, les a ver. culpo. Es que verse, si no os habéis visto Andrei Rublev, os recomiendo mucho ver a Andrei Rublev, es una peliculón. Para acabar, vamos con un videojuego, ¿vale? Que es que Videojuego más raro que un perro verde. lo Perdona. es. Ice Pick Por Lodge cierto. es un estudio ruso que nace en 2002 y que sigue en pie. Es lo único vivo que sigue de lo que hemos comentado. Su primer juego se publica en 2005 y fue una obra Ujú. de culto absolutamente desconcertante llamada Pathologic. Sí. Es un juego más raro que un perro verde. No Es un engañarnos. juego rarísimo. Es un juego que parece que te odia en muchas ocasiones. A veces es cierto, pero otras no tanto. Bueno, la mayoría sí. La mayoría de veces te Puede odia. ser. La mayoría de veces te odia. Es un juego muy ruso en el que encarnamos uno de tres posibles personajes, un chamán, un médico, una Ujú. devota religiosa.
Y tenemos que descubrir una cura para una plaga que está destrozando la ciudad. ¿Qué ocurre? La ciudad ya estaba destrozada antes de la plaga. O sea, este lugar es absolutamente horrible y pesadillesco. Tenemos una serie de días donde tenemos que conseguir curarlo. Si no lo conseguimos, pues básicamente la plaga se lleva todo por delante, incluido a nosotros. Y para hacer la cosa más divertida, cada día la plaga va cambiando su foco de dónde está actuando de manera más dramática. Entonces tú igual planeabas, vale, mañana iré a este barrio. Y ese barrio, ese día, lo que ocurre es que está reventado por la plaga. NPCs mueren y no puedes volver a actuar con ellos. Los comerciantes van subiendo los precios según pasan los días. Porque claro, cada vez hay más escasez. Y todo es cada vez más horrible y tu efecto es mínimo. Pero cada vez que consigues que, por ejemplo, un comerciante no suba de precio o consigues que un NPC no se muera a pesar de haber estado en un barrio con la plaga, te sientes como el Señor Santísimo Dios. Jesucristo nuestro Sí, Señor. es un juego muy exigente, pero también es un juego que es muy satisfactorio cuando por fin consigues un poco las dinámicas del gameplay. Yo, honestamente, otra cosa que también os voy a decir es que originalmente, cuando yo jugué a Pathologic por primera vez, la gente recomendaba que lo jugases sin guía. A mí me parece que tampoco es eso. O sea, creo que si queréis probarlo, podéis tener como un poco la iniciativa de explorar por vuestra cuenta y demás, pero que tampoco pasa nada si busquéis algunas cositas y no lo hacéis infernal. Sí, es que... A ver, es un juego muy ruso. Sí, es un juego muy ruso. Tiene la preferencia de no explicarte nada, no enseñarte nada, ponerte zancadillas y si puede pegarte una patada en la cara, ¿vale? No pasa nada si miráis de vez en cuando. No es un juego tan opaco y tan terrible tampoco como pretende luego la gente hacer ver. Pero sí que es un juego que le tienes que dar cancha y tienes que jugar con sus propias reglas. Tienes que entender lo que quiere hacer y aceptarlo, ¿vale? Y esto cuesta unas horitas. Cuesta unas horitas. ¿Has jugado a la secuela, Álvaro? No juego a la secuela. Yo tampoco. No sé si deberíamos en algún momento, ¿no? Seguramente sí. Porque el original es muy bueno. Y un poco andó para que Indica pueda correr. Indica es más accesible de entrada. Esto es así. Sí. Pero aún así, si os gusta De Indica... entrada y de salida. Y de O salida sea, también. honestamente. Sí. Pero Pero si os sí gusta que veo Indica, lo que dices. ¿no? Yo creo que deberían jugar a Pathologic si les gusta Indica. Yo solo digo eso. Yo creo que sí. Estaba mirando si Pathologic. Es que Pathologic 2 yo creo que hubo un tiempo que estuvo en Game Pass, pero no sé si este es el momento. Porque además, como ya sabéis que el Game Pass, como nos descuidemos, tal. No, ya no está en Game Pass. No sé si me lo he inventado, puede que me lo haya inventado. Y efectivamente, como nos recuerdan en el chat, hay un vídeo del youtuber HBomberGuy de 2 horas sobre Pathologic. Que os recomiendo un montonazo, que es un vídeo súper bueno. Eso sí, tenéis que hablar inglés, porque el vídeo está en inglés y tiene subtítulos, pero en inglés, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, es un poco esto y es... digamos que es un visionado exigente, pero que también nos explica mucho sobre el juego y si os ha llamado la curiosidad, creo que también es bueno. Sí. No sé si tenemos algo más, Álvaro. Decir que Pathologic es muy barato. O sea, lo vais a encontrar súper barato. Sí. Pathologic es el típico juego que en cualquier momento te puedes comprar por 3 euros. La secuela no, porque es como más reciente, pero el original, 3-4 euros no es difícil verlo de oferta. Sí, o sea, no os preocupéis Así que por eso. eso, que si os llama la atención podéis conseguirlo muy fácil y muy recomendado. Y yo creo que con esto ya sí podemos cerrar. No Pues vamos a nada. ruseirarles más. Muy al palo, ¿eh? Bueno, pues nada, con esto cerramos nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. No ha habido muchos chistes con rusos, o sea, no ha habido como muchos chistes malos. Creo que nos hemos contenido lo suficiente, no me No parece en mal del todo. público. Esperamos que por lo menos os haya picado la curiosidad por alguna de las cositas de las que hemos hablado. Y pues nada, nos vemos la semana que viene. Recuerda a todos que sois guapísimos y guapísimas. Hasta luego. Adiós.